9 horas en punto. Estamos transmitiendo este segundo vivo de la Semana Mundial de la Obesidad desde la Sociedad Argentina de Nutrición. Y ahora vamos a empezar con un tema muy importante. ¿Cómo puede saber la gente si tiene sobrepeso? Para esto le vamos a dar ingreso a la licenciada Carolina Pentrat. Ella es nutricionista de la Universidad de Buenos Aires, especializada en obesidad, docente de posgrado en la Universidad Favaloro, en el posgrado de obesidad y en la diplomatura de nutrición de nuestra querida Sociedad Argentina de Nutrición Digital. Le mandé la invitación, Carola ha rechazado su invitación. Vamos a volverla a invitar. Hoy se están haciendo desear, ahí estamos. Segunda invitación para Caro. Vamos a esperarla, a ver si ingresa. Ahí me estás viendo a mí, me estás viendo a mí. Hola, Vir. Los papeles, pero no. Qué lindo verlos, qué lindo, cuánta gente. Hola. Hermoso, llegó. Sí, hemos tenido un éxito terrible en el anterior. Vamos a ver si tenemos mucha suerte en este vivo también, que es muy importante, ¿no? Porque la gente muchas veces no sabe si en realidad ese exceso de peso que tiene es para considerar que tiene sobrepeso o es para considerar que una persona vive con obesidad. Así que acá esta es la principal duda. ¿Cómo puede saber una persona si ese exceso de peso? Qué buena pregunta, Vir, porque viste que acá en temas de salud, en temas de nutrición, nunca hay un sí y un no, y nosotros siempre contestamos depende. Y acá vuelvo a un tema que tocaste vos con Mónica, que es importante, si bien les vamos a dar algunos tips a la gente, es que hagan un asesoramiento con una persona, un profesional formado en sobrepeso y obesidad, que hay un montón de nutricionistas y médicos súper expertos en Argentina y en muchos otros países del mundo, que el solo hecho de ser nutricionista o ser médico, o endocrinólogo, cualquier especialidad, no te hace un experto en sobrepeso y obesidad. Y eso nos lleva a la idea de que el abordaje debe ser global, de que no tenemos que guiarnos ni los profesionales, ni el mismo paciente, ni por un número en la balanza, ni por una fórmula matemática para definirnos, ¿sí? Y tenemos que empezar definiendo qué cosa es el sobrepeso o la obesidad, que básicamente es una condición donde se habla de un exceso de grasa corporal cuya magnitud y distribución pueden afectar a la salud del individuo. Entonces no podemos, como decía, guiarnos solamente por un número en la balanza o por el índice de masa corporal. Durante muchos años, y muchos pacientes vienen con la inquietud del peso ideal, y les han dicho, vos tenés que pesar tanto, y estos primeros abordajes de este concepto de peso ideal no vienen de otro lugar que de fórmulas estadísticas, ¿sí? Las variables en los humanos, no sé, el perímetro de cabeza, el largo de un segmento óseo, el perímetro de cadera, de cuello, la estatura, tienen lo que se llama una distribución de frecuencia, es un concepto estadístico para la gente que tiene rangos, ¿sí? Mínimos y máximos. Y siempre el peso ideal se ha basado, de hecho, en estadísticas que hacían las empresas de seguros de vida para asegurarse que la gente estuviese en esos rangos, así que mirá de dónde viene, para asegurarse que la gente estuviese en esos rangos para poder, entre otras cosas, asegurarlos. Entonces esos fueron los primeros, y eso es lo que a veces todavía seguimos viendo en las balanzas mecánicas, en las balanzas CAM, que hay un cartelito que dice, si vos medís tanto, tenés que pesar entre tanto y tanto, si sos hombre, si sos mujer. Bueno, esos son uno de los primeros abordajes. Exacto. Entonces, hay que guiarse por eso, en general no, pero depende, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el muy conocido índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una fórmula matemática y contempla ya no el peso en forma aislada, sino el peso en relación a la estatura, ¿sí? Es una formulita que tenemos que tomar el peso dividido la estatura nuestra en metros al cuadrado. Ejemplo, si una persona pesa 65 kilos,
debe ser el número 65 dividido 1.6 dividido 1.6, que es un truquito, es un hack matemático, ahora que todo el mundo es biohacker, y es un truquito matemático. Bueno, esa formulita matemática, y vamos a usar la palabra supuestamente, si arroja un valor de 18.5 a 25 tiene peso normal, si es de 25 a 30 sobrepeso, y por encima de 30 es obesidad, que hay diferentes grados de obesidad de tipo grado 1, grado 2 y de grado 3. Se supone que el índice de masa corporal tiene una relación bastante directa con la adiposidad, pero se supone, y no es siempre así. Esto es un índice que se usa hace muchísimos años, y no es tan exacto porque con el tiempo se ha visto que tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, que no debieran usarse los mismos valores para hombres y para mujeres, tanto hombres como mujeres con el mismo número que arroja esta formulita pueden tener distinta cantidad de grasa. Nosotros empezamos a decir que no era una cuestión de peso, sino de cuánta grasa tenía una persona. Yo puedo tener dos personas con un índice de masa corporal 23, dentro del rango de los valores de normalidad, puedo tener una persona con 18% de grasa y puedo tener otra persona con 33% de grasa, porque el peso no tendría, o sea, tiene una relación, pero no siempre es absolutamente directa. Entonces no sería lo mismo en hombres y en mujeres, la adiposidad en general aumenta a medida que aumentan los años, también baja un poquito la masa muscular, cosa que si nos estamos en condición física, después lo vamos a tener a Martín hablando de actividad física, disminuimos ese aumento de grasa corporal y disminuimos esa tendencia a bajar masa muscular. Y hay además distintas etnias que tienen características morfológicas, formas del cuerpo, donde los valores los afectan de manera diferente. Porque el peso, o sea, si lo dividiéramos en dos partes, el peso, por un lado sí tendríamos el tejido adiposo, que como dijimos ya no se considera un órgano de reserva de las calorías que nos sobraron, por las dudas, sino que hoy es considerado un tejido adiposo que afecta, ¿no es cierto?, como dijimos, nuestra salud. Pero también tenemos músculo, tenemos huesos, tenemos órganos, vísceras, piel, agua, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que afectan al peso corporal. Entonces lo que es importante es determinar cómo está compuesta esa composición corporal. Entonces para eso también tenemos otras herramientas. Entonces dijimos peso ideal, súper relativo, índice de masa corporal súper relativo. Tenemos una medida que es muy fácil de tomar, digo para ir teniendo diferentes herramientas y no quedarnos con una sola cosa. Tenemos lo que se llama la circunferencia de cintura, que es una medida muy fácil de tomarnos con 1 centímetro a la altura de la cintura. ¿Y por qué? Porque la cintura es el área donde se acumula cierta grasita que es la que más nos joroba a nivel salud, ¿sí? Que es la grasa visceral, ¿sí? Que es la que se ubica alrededor de nuestros órganos, ¿sí? Entonces, en general, para estos valores de cintura habría también criterios de corte, preferentemente en el hombre que sea menor de 94 y en la mujer menor a 80. Preferentemente que no sea mayor de 112 en hombres y que no sea mayor de 88 en mujeres, ¿sí? Entonces acá tenemos ya el índice de masa corporal, tenemos la circunferencia de cintura, tenemos otras herramientas ya un poquito más complejas para no medir exactamente, sino estimar la composición corporal. Ahí ya nos podemos ir a métodos más complejos, como hacer alguna tomografía, alguna resonancia. Después habrá otra historia, a ver si lo podemos pedir fácilmente o no. Hay algunos pacientes lo habrán conocido, unos aparatitos que se llaman bioimpedancia, o otros aparatos un poco más complejos para medir la grasa corporal. Y eso también en general lo suelen utilizar los especialistas. Y finalmente hay que hacer una evaluación completa de toda la parte metabólica para ver cómo está metabólicamente el paciente. O sea, para ver qué cosas nosotros como expertos sabemos que puede tener afectado ese paciente con sobrepeso o con obesidad, que pueden ser la glucemia, los lípidos
corporales, la presión arterial, ver si hay grasa en el hígado, bueno, parámetros generales a veces y inespecíficos de inflamación. Así que bueno, es un abordaje muy global, o sea, no nos podemos guiar por una sola cosa. Ahora, qué impresionante el peso que tiene el peso, ¿no? No solo para los profesionales de la salud, sino también para los pacientes. Y en relación a esto, seguramente vamos a tener la posibilidad de llegar no solo a un montón de personas que viven con exceso de peso, sino también a un montón de profesionales de la salud. Muchas veces tenemos el alcance o la posibilidad de que nos escuchen profesionales de la salud que no se dedican exclusivamente al área de la nutrición o que no están realmente formados en lo que tiene que ver con el exceso de peso. Estaría bueno que les contemos que hoy en día el abordaje de las personas que viven con exceso de peso no está centrado en el peso de la persona, está centrado en la persona. Entonces, una de las cosas que podemos contarles con respecto a esto es que si ustedes están en un consultorio de kinesiología o si ustedes están en un consultorio de traumatología o están en un consultorio de clínica médica, no solo la medicina, sino las profesiones asociadas, el peso del paciente es algo que se debe respetar. No todo paciente quiere hablar del peso, no todo paciente quiere ser pesado. Por lo tanto, es de buena práctica que los profesionales de la salud le pidamos permiso a los pacientes y no nos sintamos en la potestad de poder decidir si el tema es un tema para poner en agenda. Así que podemos empezar a ser un poco más respetuosos y preguntarles si realmente quieren hablar del tema de su corpulencia o de su exceso de peso y si quieren ser pesados como para empezar a tener un poquitito más de respeto con esto. Y eso un poquito para los profesionales de salud. Y para los pacientes, ¿qué pasa, Caro, con esto de, específicamente yo, desde el área de la medicina, muchas veces los pacientes vienen del nutricionista y te dicen, no, porque para la semana que viene tengo que pesar tanto, o por ejemplo, yo he escuchado cosas como me hizo una grilla con todos los días y me pone carita triste o carita feliz, de acuerdo a lo que peso. Entonces, la pregunta para que la gente nos escuche es, cuando uno está intentando hacer cambios, como nos explicó Mónica, progresivos, paulatinos, es importante permanentemente pesarse, es decir, ¿cuándo se ven los cambios en el peso? ¿Cómo podemos registrar esos pesos? Porque yo les digo en mi Instagram permanentemente, tiren la balanza, no utilicen el peso como un marcador del éxito cuando en realidad hay otros tantos marcadores. Sáquenle peso al peso. Mira, tal cual, o sea, como yo te decía, ni el peso como medida ni como número define nuestra condición de salud. O sea, acordémonos que salud es física, mental y social, ¿sí? Y menos tampoco una formulita. Nosotros, a ver, acá hay que ver para qué viene el paciente a vernos, ¿sí? En general, cuando viene a vernos o sea, hay que ver por qué fue a ver al médico, ¿sí? En general, cuando viene a ver al nutricionista especializado en sobrepeso y obesidad, viene a veces con una indicación de otro profesional, pues yo les digo, ¿por qué venís? Digo, ¿venís solo o te mandan? Sea un adulto, sea un chico, para ver si lo mandó la pareja, el médico, los amigos. Entonces, ahí ya vamos viendo a ver qué disposición tiene el paciente para iniciar cambios en el estilo de vida. Yo lo que les digo a los pacientes es que el tratamiento no es venir a que los pesen, o a que los reten, o a que los feliciten. Pues están los que dicen, che, yo vengo a que me retes. Le digo, mira, tengo un montón, si querés que conozco que retan, y que les dije, acá no vengan a perder el tiempo. Digo, mira, el tratamiento, lo primero que les digo, el tratamiento no es venir a pesarse, no es venir a enfrentarse con la balanza. El tratamiento es venir a hacer un aprendizaje, un acompañamiento, ¿sí? Cuando un paciente entra en tratamiento, entra en un contexto, en un marco teórico de referencia, donde se empieza a acomodar con algunas pautas que nosotros le damos y con lo que puede hacer el
paciente. Yo le digo, mira, vos venís haciendo esto, yo te voy a proponer una mejoría en tu alimentación. Y les digo, el requete flaco que viene porque dice quiero engordar, aumentar la masa muscular, y al que viene con sobrepeso, con problemas metabólicos, la alimentación saludable es más o menos la misma, ¿sí? O sea, hay un montón de formas de comer bien y un montón de formas de comer mal, pero lo vamos a ir acompañando en ese proceso de cambio y acercarnos a esto que es, nosotros somos expertos en nutrición, pero el paciente es experto en sí mismo y tenemos que encontrar la manera juntos de consensuar y que el paciente encuentre su mejor versión, no su peso ideal. Lo vamos a acompañar a que encuentre su mejor versión. Y eso es un trabajo en equipo. Eso es un trabajo en equipo y el mismo paciente nos tiene que ayudar a que nosotros lo ayudemos a encontrarlo. Pero, escucha, te voy a hacer una propuesta. Vamos a preguntarle a la gente que nos está escuchando para que solo contesten yo sí, yo no. ¿Quiénes se pesan todos los días? A ver si se animan realmente a contestar. Porque el peso puede tener una variabilidad de un día para el otro terrible. Ahora contamos un poquito eso, dale, que contesten y vamos a ver qué dicen y después hablamos de esas variaciones diarias en el peso. Bueno, la primera dice, yo no, me alegro muchísimo, yo no, bueno, muy bien. Yo no, qué suerte. Bueno, tenemos muchos nutricionistas que nos están escuchando, así que es buenísimo que la mayoría estén contestando que no, pero lo que sabemos es que comúnmente hay gente que, ¿no? Una vez por semana o todos los días se pesa y el cuerpo puede sufrir muchísimas variabilidades. Tenemos muchos nutris, dicen yo no, y además no lo recomiendo. Así que, bueno, me alegro mucho. Ahí tenemos un primer yo. Así que, bueno, para solo ella que dijo el peso, nosotros dijimos que había varios componentes que determinaban el peso. La masa adiposa, la masa muscular, el esqueleto, etc. Ninguno de esos componentes cambia de un día para el otro. Lo que sí cambia es el contenido gástrico intestinal. Si me tomé 1 litro de mate, voy a tener 1 litro de agua en la panza. Si no fui al baño porque estoy constipada, si estoy por menstruar y tengo el endometrio engrosado, si ayer comí comida más sana o comí comida con un poco más de carbohidrato y un poco más de sal de lo habitual y retuve un poquito de líquidos, ninguno de esos componentes tiene que ver con la definición que nosotros dijimos al principio de sobrepeso o obesidad, que era exceso de grasa corporal. Y ni si tengo más agua, ni si tengo más contenido gástrico intestinal, ninguna de esas situaciones, o si tengo la vejiga llena porque no pude ir a hacer pipí, ninguna de esas situaciones quiere decir que engordé. Y podemos tener de la mañana a la noche muy fácilmente variaciones de hasta 1 kilo, 1,5 kilos. Entonces, acá es por ahí esta cosa del sentido común de ver, bueno, a ver, ¿cómo estuve hoy durante todo el día? ¿Comí razonablemente bien? ¿Tuve sugerimos o en donde los orientamos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Con qué frecuencia vengo haciendo esto del orden, la calidad y cantidad sin ser perfecto? Acá hay ventaja, ¿no? Porque hay una que dice, yo era insoportable hasta que empecé ¡Qué genia! ¿Quién está? Que no la veo. ¿Quién dice? Caro. Ada se llama. Bueno, Caro, vos sabés que esta idea de la manifestación es hacer muchos vivos muy cortitos, dejarles un solo concepto a los pacientes, a los profesionales que nos acompañan, pedirles por favor que nos ayuden a difundir para que mucha gente pueda escucharnos, no solo a nosotros, sino también a todos los pacientes que van a estar compartiendo sus experiencias y sus emociones durante la semana. Para cerrar, quisiera que le dejes un mensaje a las personas que viven con obesidad. El tratamiento es posible al peso corporal. Busquen un profesional formado y especializado en sobrepeso y obesidad.
no se enganchen con dietas mágicas, ¿sí? Busquen cambios de vida, nosotros los podemos ayudar, los podemos acompañar, no se guíen por un número en la balanza, y esto es una sumatoria no solamente de hábitos, ¿sí? Sino de un bienestar. Nosotros hablamos, les preguntamos cómo descansan, sobre sus niveles de estrés, y los vamos acompañando en un montón de aspectos diferentes de la vida. Así que, básicamente, busquen un profesional especializado que los vamos a poder acompañar a buscar su mejor versión. Gracias, Caro. Yo les recomiendo que tiren la balanza y que se centren más en la parte de las emociones y lo más importante, que busquen un profesional especializado en el tema. Les mando un beso a todos. Gracias, Caro, por acompañarnos.